cuando el equipo de la IJEC me propuso estar hoy aquí con vosotros y hablamos de hacia dónde enfocar la charla, cuando hablamos sobre la gestión del talento en empresas de crecimiento, pues me pareció un tema absolutamente oportuno para hablar hoy aquí con vosotros, ¿no? Porque al final yo estoy convencido, y antes lo discutíamos con algunas de las personas que hoy aquí escuchándonos, que no hay proyectos buenos ni malos, ¿no? No hay modelos de negocio buenos o malos, sino equipos buenos o malos que hacen que los proyectos tengan o no éxito, ¿no? Por tanto, claramente en el sector digital en el que nos movemos, la clave del éxito nunca es un determinado modelo de negocio, sino que es ser capaz de armar un equipo cohesionado, que viva los colores y que sea capaz de llevar adelante un proyecto, ¿no? Y esto pues fue especialmente importante en el caso del Les Bonus, en el que, como sabéis además, pues es una compañía que no tiene grandes barreras de entrada, donde no hay grandes componentes tecnológicos que te permitan defender una determinada posición en el mercado, sino que al final estás compitiendo principalmente por el talento, ¿no? Y por tanto, todas las empresas que nos movemos en el sector digital, ese es el driver principal de éxito, ¿no? Ser capaz de tener un equipo cohesionado, que viva los colores, que viva la compañía y de llevar el proyecto adelante, ¿no? De hecho, a mí cuando me preguntan, oye, ¿tú qué es lo más difícil que has hecho en Let's Bonus? Pues siempre explico que lo más difícil ha sido fichar un equipo, ¿no? Porque claro, cuando ya eres una compañía reconocida, haces una campaña en la tele, pues recibes un montón de currículums y ahí te es fácil atraer talento. Pero cuando empiezas una compañía desde cero y estás tú solo, pues ahí es muy difícil atraer el talento adecuado para la compañía y convencerles para que se vengan a trabajar a tu proyecto, ¿no? Yo recuerdo cuando fiché a mi CFO, a mi director financiero, que era un hombre pues, con mucho talento, mucha experiencia, que tenía un montón de proyectos en los que escoger, y cuando le hice la entrevista yo tenía 1 hora y media para hacer la entrevista y el tío que viene de consultoría era muy organizado y vino con un cuestionario de preguntas, ¿no? Entonces, él vino, me preguntó, bueno, ¿tú quién eres? ¿Qué has hecho antes? ¿Por qué vamos a batir a nuestra competencia? ¿Cuánto dinero tienes? ¿Cuál es la estrategia de la compañía? Y se pasó con el cuestionario pues haciéndome preguntas durante 1 hora y media. Y a mí prácticamente me quedaron 2 minutos al final, digamos, de la entrevista para suplicarle casi de rodillas que se viniera a trabajar con nosotros, ¿no? O sea, realmente eran entrevistas a la inversa, donde había que pelear por captar el mejor talento, ¿no? Y además yo diría que esto es especialmente difícil en Barcelona, porque antes lo ha comentado María Josep, ¿no? Tenemos un clúster digital muy potente en Barcelona, que esto es muy positivo. Seguramente en el sur de Europa somos la referencia a nivel de tecnología. Londres y Berlín todavía están por delante nuestro, pero la verdad es que Barcelona cuenta con un ecosistema muy potente de compañías fundadas aquí, con una presencia internacional fuerte, verdaderas multinacionales, con fondos de capital riesgo muy activos. Y los datos que antes os comentábamos, ¿no? Simplemente las 20 primeras compañías del sector digital establecidas en Barcelona facturan 5.000 millones de euros, generan 5.000 puestos de trabajo y están presentes en 20 países, ¿no? Y esto en un sector en el que es un sector muy fragmentado, en el que hay muchas pequeñas compañías que trabajan en este sector, que algunas se abren un domingo en casa, digamos, del emprendedor y otras el mismo día pues se cierran, ¿no? Entonces, como os comentaba, en Barcelona hay una competencia importante por la gestión del talento, sobre todo en el ámbito tecnológico, que hace todavía más clave que en estas compañías de alto crecimiento sea capaz de crear un equipo cohesionado que al final es el éxito de cada proyecto, ¿no? ¿Cuál era el modelo de negocio de Les Bonus? Bueno, muchos de vosotros lo conocéis. Es un modelo de negocio muy sencillo en el que nosotros promocionamos restaurantes, centros de belleza, viajes, con descuentos de hasta el 70%. Yo entré en este negocio porque me pareció un modelo de negocio muy escalable y que me permitiría, digamos, al final necesitas el mismo equipo de trabajo para enviar 1 millón de emails o 7 millones de emails, ¿no? Que era la base que teníamos en España, ¿no? Entonces este modelo escalable desde el punto de vista de operaciones pues nos permitía crecer rápidamente, ¿no? Además es un modelo que permitía a los merchants, permitía a los comercios hacer grandes campañas de publicidad sin ningún tipo de inversión fija, porque haciendo una campaña con nosotros pues llegábamos en 24 horas a 7 millones de personas en España, ¿no? Y por eso decidí entrar en este negocio. Es decir, yo creo en modelos de negocio siempre que como emprendedor, como inversor, que tengan esa capacidad de, si la clavas y tienes el equipo correcto, estás en el sitio adecuado, con el modelo de negocio y el equipo adecuado, pues poder escalar y crecer estas compañías, ¿no? Yo empecé en 2009, fui el pionero de la compra colectiva y de los cupones en Europa. De hecho, pues se lo propuse hasta 3 amigos, oye, ¿por qué no fundáis conmigo la compañía y tal?
y bueno, pues ninguno de ellos creyó en el proyecto, porque todo el mundo me decía, esto de los cupones, Miguel, en España no va a funcionar, ¿no? Y bueno, pues yo seguí adelante con el tema, a pesar de ellos siguen siendo amigos míos, yo creo que se equivocaron en esa decisión, y yo por aquel entonces estaba como director general en un grupo multinacional, ¿no? Pero siempre había querido crear mi propia compañía, ¿no? Y esa yo creo que es una de las decisiones a las importantes en la vida a las que te enfrentas, ¿no? Es decir, bueno, sigo un camino como emprendedor o digo, sigo trabajando, digamos, en una multinacional, ¿no? Y a mí eso me recuerda un poco a la película de Matrix, ¿no? En aquella escena donde Morfeo le dice a Neo, ¿no? Pues, oye, aquí tienes dos caminos, tienes la pastilla azul, donde vas a trabajar para una multinacional, ¿no? Donde pues vas a tener la nómina asegurada a final de mes, aunque es verdad que ahora no hay ninguna nómina asegurada, ¿no? Pero vas a tener vacaciones y vas a tener una organización que te apoya, ¿no? Y luego tienes el camino rojo, pues donde vas a ser dueño de tu propio destino, pero vas a trabajar como un animal, no sabes si vas a poder pagar las nóminas a final de mes y no sabes si tu compañía va a existir, ¿no? Pero yo os animo, ¿no?, a tomar ese camino, que muchos de vosotros estáis aquí, pues ya lo habéis tomado, porque al final yo creo que no hay nada más rico a nivel personal que vivir una experiencia de una compañía que crezca y sentir la tuya, ¿no? Y yo creo que a nivel profesional y a nivel personal la adrenalina que supone el crear compañías desde cero, hacerlas crecer y verlas como se hacen mayores, pues es un reconocimiento, digamos, muy importante, ¿no? Nosotros ya en esa fase pues nos pusimos a fichar equipo, ¿no? Por aquel entonces fichamos a Gemma Sorigué, la directora general de ventas. Yo tenía muy claro, y creo que ha de ser así en todos los equipos de emprendedores, que el principal riesgo que tiene el fundador de la compañía es cuando va a fichar equipo, es fichar gente como tú. O sea, porque al final yo soy ingeniero, MBA, pues venga, pues a mí me gustan los ingenieros que MBAs. Entonces llenas tu empresa de gente como tú. Y yo creo que eso es el principal error que cometen muchos emprendedores, ¿no? Precisamente lo que hay que hacer es fichar gente que tenga una experiencia totalmente distinta a la tuya, que tenga la experiencia que tú no tienes, pues por ejemplo, pues en este caso Gemma aportaba experiencia en el sector del ocio y en el sector de viajes por internet, que yo no tenía, y que precisamente las capacidades sean absolutamente complementarias dentro del equipo, ¿no? Y yo creo que eso es un ejercicio de reflexión pues, que hay que hacerse, porque si no todos tenemos la tendencia a fichar gente como nosotros, porque bueno, es la tendencia natural, ¿no? También hicimos una apuesta importante por fichar, sobre todo en la parte comercial, teníamos un 90% de equipo femenino, ¿no? ¿Por qué? Porque al final nosotros competíamos con grandes players como Groupon, que tenían un talonario enorme y que hacían grandes inversiones, y entonces lo que decidimos fue jugárnosla, apostar todo nuestro marketing en Barcelona y en Madrid, es decir, en las grandes ciudades, y en captar público femenino, ¿no? Porque al final sois las mujeres las que acabáis decidiendo qué es lo que hace la familia en el ocio y en los viajes, y también, digamos, vendíamos servicios de belleza, y por tanto ahí teníamos pues una apuesta importante, digamos, por el público femenino. Entonces hay que ser coherente, y a la hora de montar el equipo, pues mientras mi competencia pues fichaba como director de ventas un MBA en Harvard con 30 añitos y tal, que un hombre, pues yo fichaba mujeres, que eran al final las que seleccionaban el producto en nuestro equipo comercial, y por tanto escogían bien el producto, porque al final los hombres de servicios de belleza no teníamos ni idea, ¿no? Yo recuerdo en el equipo que todavía hay chicas, al principio se acuerdan que la primera vez que me trajeron para vender una manicura, yo hice la pregunta, digo, ¿pero esto cómo va? ¿Esto es un ticket por mano? Y entonces todavía se descojona, ¿no? O sea, y por tanto, es muy claro, digamos, o sea, yo creo que cuando uno monta un equipo en una empresa de alto crecimiento, en una empresa digital, a la hora de montar ese equipo ha de haber una coherencia muy importante entre la estrategia que vas a seguir en la compañía y el tipo de equipo que incorporas, ¿no? Y yo creo que ahí hicimos una apuesta importante por avanzar por la línea correcta, ¿no? Otra de las cosas que hicimos es que hicimos una campaña de PR, una campaña de relaciones públicas muy potente. En aquellos momentos era cuando estábamos en plena crisis, y cuando el tema de la crisis pues estaba absolutamente en todas las noticias. Entonces lo que nosotros hicimos, a base de ser pesado, yo llamaba, la verdad es que entonces no tenía ningún contacto en la prensa, y llamaba pues una y otra vez hasta que era capaz de convencer a un periodista para decirle, mira, te voy a dar unas imágenes de puta madre, una pareja en un spa, cenando en un restaurante, y el concepto de todos los compradores unidos contra la crisis, ¿no? Muchos me decían que no, pues yo volví a llamar, hasta el punto que recuerdo una anécdota en el que llamaba a un medio de televisión, y había llamado ya 3 o 4 veces y no conseguía que me sacaran la noticia.
Y entonces esta persona me cogió el teléfono, pensaba que tenía puesto el mute, en realidad no lo tenía puesto, yo lo oía. Y me dice, oye, ¿quién es? Es el de Les Bonos, dile que no llame más, que aunque llame más veces, no lo vamos a sacar, ¿no? Entonces, bueno, a base de insistir mucho, pues logramos estar en los 10 veces en los principales telediarios, prácticamente en todos los canales, dando cobertura al concepto, digamos, de la compra colectiva y al concepto de todos los compradores unidos contra la crisis. Y esto nos vino muy bien, porque en aquel momento pues, no éramos nadie, éramos muy pequeños, no nos conocía nadie, y como éramos los pioneros en desarrollar este concepto en Europa y en España, pues era muy difícil ir a un restaurante y explicarle, mira, no me conoces, no somos nadie, pero me tienes que dar un 70% de descuento para que tus clientes vengan a tu restaurante y tienes que hacer una campaña conmigo, ¿no? Y eso pues fue tremendamente difícil convencer a los primeros restaurantes. Entonces la campaña en televisión, que fue una campaña gratuita de PR que hicimos, estar en los telediarios, pues nos dio la credibilidad suficiente para poder arrancar el tema y conseguir buenos comercios que apostaran por un modelo de negocio que era nuevo, pero que parece que si has estado en televisión y has estado en el telediario, pues parece que existes y que eres una empresa seria y con credenciales, ¿no? Después abrimos muy rápido el proyecto internacional, ¿no? La verdad es que a veces en alguna charla en alguna escuela de negocio me han preguntado, bueno, ¿y cómo hicisteis la expansión internacional? ¿Qué tipo de estudios hicisteis? Pues mira, la verdad es que no hicimos ningún cojo estudio, no hicimos prácticamente ningún estudio, íbamos a una velocidad tremenda y entonces básicamente apostamos por los países donde pensábamos que había menos competencia y había la posibilidad de ser el primero o el segundo operador en esos mercados, ¿no? Porque una cosa sí teníamos clara, es que en nuestro modelo de negocio había que ser el primero o el segundo para ser rentable. Y si no eras el primero o el segundo, no ibas a tener la masa crítica para ser rentable, ¿no? Así que apostamos en la primera fase por Italia y por Portugal, en Europa. Como veis, no hicimos ningún estudio y no acertamos, porque estábamos en el huracán de la crisis en aquellos momentos. Afortunadamente a Grecia no fuimos, pero sí que es verdad que en aquellos momentos pues, estar en España, Italia y Portugal pues era una cierta dificultad a la hora de convencer a inversores internacionales para que invirtieran en los países que estaban en el huracán, ¿no? Y después abrimos también Latinoamérica, en Argentina y en Chile, ¿no? Aquella fue una época muy divertida, donde fichábamos 50 personas al mes, nos repartíamos los viajes en el equipo, fichando equipos enteros, igual fichábamos en una semana 25 personas de golpe a poner en marcha un país, y era muy intensivo en términos de formación y de ser capaz de trasladar la cultura organizativa y la manera de trabajar y los procedimientos en un país en prácticamente 2 semanas, ¿no? Entonces yo creo que la clave, cuando uno inicia la internacionalización, es ser capaz de captar el mejor talento, todavía más importante que en la base de la compañía, ¿no? Porque al final yo lo veo ahora con perspectiva y los resultados que obtuvimos en cada uno de los países están directamente relacionados con el talento que fuimos capaces de adquirir. Es decir, allí donde fichamos equipos muy buenos, los resultados fueron muy buenos, y allí donde los equipos no fueron tan buenos, los resultados no fueron tan buenos. Hasta el punto, no puedo explicar el país, porque hoy está Carlos aquí con nosotros y lo va a retuitear, pero básicamente en uno de los países hicimos un cambio de country manager y en 3 meses doblamos la facturación. Es decir, que la implicación, el talento del equipo eran absolutamente clave en los resultados que obteníamos en cada uno de los países, ¿no? Después, por el camino, pues tuvimos varias oportunidades de sumar socios internacionales al proyecto, en su momento, pues, y de vender la compañía, ¿no? Nos llamó Groupon para comprar la compañía. En ese momento, la verdad es que nos pareció muy pronto y aparte no acababa de haber tampoco encaje cultural y de valores dentro de la compañía, y bueno, les dije que no, y preferí, digamos, seguir mi camino, ¿no? Luego ya cuando vino Living Social, que como sabéis es una compañía participada por Amazon, pues allí la situación era distinta y éramos un poquito más mayorcitos, el encaje cultural con el equipo y con la compañía pues era total, y además nos permitía digamos, vender la compañía en 2 trozos y por tanto tener más tiempo para generar valor y hacer crecer la compañía. Así que dimos el paso y nos convertimos en la plataforma de Living Social para crecer en Europa, el Sur y Latinoamérica, ¿no? Y yo aquí, antes lo comentábamos en la comida, ¿no? Pero yo sí que creo que es muy importante que cuando un emprendedor decide, nunca hay que crear una compañía para venderla, eso es un error, ¿no? Pero si por el camino llega una buena propuesta y
decides, digamos, vender tu compañía, uno de los factores que yo creo que hay que tener en cuenta, y se habla muy poco, es el encaje cultural que tienes con el equipo comprador, porque al final, cuando en una compañía de este estilo, cuando se produce una adquisición, el equipo emprendedor normalmente va a comprometerse a estar por lo menos un par de años, si no más, con el nuevo equipo, ¿no? Entonces, o con el equipo, digamos, del comprador. Entonces yo creo que ahí es muy importante que haya este encaje cultural y que te permita hacer crecer esa compañía, que la sientes como tuya y que es un poco tu bebé y digamos, pues hay que ver en manos de quién la pones, ¿no? Y rápidamente iniciamos también un proceso de diversificación. Es decir, nosotros habíamos invertido más de 40 millones de euros en captación de suscriptores, captación de emails, y por tanto estábamos obsesionados con buscar formas de rentabilizar esa inversión, ¿no? Entonces lo que hicimos fue diversificar el negocio, entrando en el negocio de los viajes. Primero, fuimos los primeros a nivel mundial en entrar desde la compra colectiva en el negocio de viajes. Hicimos una apuesta muy importante, fiché 30 personas de golpe con expertise en el sector y abrimos en 3 semanas el vertical de viajes en 5 países de golpe, ¿no? Por tanto, aquello fue como crear una empresa de rápido crecimiento dentro de una empresa de rápido crecimiento, ¿no? Y una vez más, pues la apuesta que hicimos por el talento fue clave, ¿no? Y más adelante hicimos la misma diversificación con producto físico, donde vendíamos productos de electrónica, cosmética, juguetes y este tipo de productos. Esa diversificación fue muy acertada porque un año después, 1/3 de nuestros ingresos venían del negocio base, del negocio local, 1/3 de los ingresos del vertical de viajes y otro 1/3 del vertical de producto, ¿vale? Es decir, fuimos capaces de reinventar la compañía una vez sobre otra, ¿no? Y es un poco lo que comentaba al principio, que al final no hay modelos de negocio buenos o malos, sino equipos que los hacen realidad o los hacen buenos o malos, y normalmente los buenos equipos tienen la capacidad de evolucionar los modelos de negocio y hacer que compañías que empiezan con un modelo de negocio pivoten hacia otros modelos de negocio que sí funcionan, ¿no? Y bueno, pues al final Les Bonus pues era una compañía con presencia en 5 países, como os decía, en Europa, el Sur y Latinoamérica, con un equipo de 400 personas, y donde el segundo año de nuestro segundo aniversario nos convertimos por tráfico, según los estudios, digamos, de Nielsen, en el tercer e-commerce de España, ¿no? Por tráfico, insisto, detrás en este caso, pues del Corte Inglés y de eBay, ¿no? Y bueno, fue una experiencia, digamos, tremendamente divertida. Yo dejé la compañía en el pasado septiembre, como os decía Guardiola, ya me había vaciado, ¿no? Digamos, ya había dado todo lo que podía dar a la compañía. En mi equipo y el equipo que trabajó conmigo en hacer crecer la compañía son los que ahora están al frente de la empresa, lo cual me llena de orgullo, lo están haciendo muy bien. Y ahora pues he tenido la suerte pues de vivir otra experiencia, digamos, de alto crecimiento, como es el negocio de Wallapop. Como sabéis, nosotros, Wallapop, es una compañía que hemos fundado con otros dos socios, y es una compañía que es una aplicación de segunda mano en el móvil, que la verdad es que está creciendo a unos ratios absolutamente vertiginosos, ¿no? 9 meses después de haber lanzado la compañía, tenemos 2,5 millones de descargas en España. Estamos en 4 países, estamos en Francia, Inglaterra y Portugal. Estamos planteándonos también una determinada expansión ahora a Latinoamérica, y la verdad es que la respuesta del usuario ha sido absolutamente esperanzadora, y hay un engagement total por parte de los usuarios, y ahora mismo se están haciendo transacciones a través de nuestra plataforma, que no son nuestros ingresos, sino que son compraventas que hacen, digamos, los usuarios, por valor de más de 2 millones de euros al día. Por tanto, digamos, estamos hablando de un volumen, digamos, de transacciones en compraventa de artículos de segunda mano absolutamente, digamos, abrumadora. Y en ese sentido, pues lógicamente, pues la experiencia en Les Bonus me ha servido. No cometí los errores que había cometido en Les Bonus, ahora he cometido otros, ¿no? Y la verdad es que en ese sentido, pues también Wallapop ha sido absolutamente clave el equipo. En este caso estamos hablando de una compañía con un perfil mucho más tecnológico, por tanto con un equipo más reducido. Somos un equipo de 25 personas, y principalmente equipo de tecnología, y luego ciertos perfiles de marketing online, que son los que nos ayudan a hacer crecer, digamos, el negocio y darnos a conocer entre los usuarios. Igual habéis tenido la oportunidad de ver una campaña en la tele, una campaña muy divertida que hemos hecho al grito de Walla,
y la verdad es que ha sido pues, muy divertida y nos ha permitido multiplicar por 3 los ratios de la compañía en 2 o 3 meses, ¿no? Yo te diría que el primer punto es la confianza, ¿no? Porque cuando al final pues tienes un inversor internacional o un comprador internacional que está muy lejos, que no conoces tus mercados, al final está haciendo una inversión no solo en un determinado negocio, con una determinada facturación o con unos determinados clientes, sino que está haciendo una inversión en un equipo, ¿no? Entonces yo creo que, y por tanto es un equipo que igual tiene a 10.000 kilómetros, y por tanto, en ese sentido yo creo que el primer factor clave es que haya química y que haya confianza entre los equipos del comprador y del vendedor, porque eso hace mucho más fácil todo lo demás, ¿no? Porque si no se hace sobre esa base de confianza, pues entonces ya entras en contratos súper complicados de 100.000 páginas, en procedimientos de control muy complicados que hacen que las compañías vayan muy lento y que las tomas de decisiones sean muy difíciles y al final le estás matando el negocio. Entonces, por ejemplo, pues, nosotros pues, cuando decidimos vender la compañía Living Social, pues tuvimos una cena con el equipo emprendedor de Washington, aquí en Barcelona. Bueno, pues la verdad es que con el marisco que tenemos aquí y el vino aquí, pues todo es más fácil, ¿no? Digamos, a la hora de... Y bueno, pues oye, te miras a los ojos, hay una química y eso yo creo que al final es la clave para todo, porque por el proceso vas a tener un montón de dificultades. Entonces, o eso lo haces desde una óptica positiva y de confianza, o es muy difícil que este tipo de operaciones tengan éxito, ¿no? La verdad es que nosotros el primer año y el segundo año multiplicamos el business plan que había hecho yo cuando nació la compañía, o sea, el viaje que me había imaginado, que era optimista, ¿no? Yo soy optimista por naturaleza, pues lo multiplicamos por 3 o por 4. Es decir, que claramente, digamos, superamos las expectativas que teníamos marcadas. También es verdad que necesitamos algo más de dinero del que yo había previsto para hacer ese objetivo. Afortunadamente había apetito inversor y pudimos, digamos, realizar las inversiones de capital que hacían falta, ¿no? Pero bueno, pues no te puedes preparar, o sea, de repente estalla y estás ahí y pues, tienes que gestionarlo. Y es muy complicado, ¿no? Porque el crecimiento, en todos los sentidos, el crecimiento de equipo es muy complicado, porque de repente pues, te encuentras que tienes que fichar 50 personas al mes. Yo no lo había hecho eso nunca. O sea, llegar ahí, te vas a Argentina y dices, mira, tengo 5 días de entrevistas, tengo una semana para estar en Argentina. Voy, no tengo equipo y cuando me vuelvo de Argentina una semana después, tengo que tener 30 personas trabajando, ¿no? Y esto hacíamos en una semana. Pues te adaptas, lo das todo, trabajas muchas horas, le das la vuelta al reloj. Yo por las mañanas hacía Europa, por las tardes hacía LATAM, por las noches hacía Estados Unidos. Y la verdad es que durante un tiempo le dábamos la vuelta al reloj, todo el equipo. Y ya está. Y luego sí que es verdad que a nivel tecnológico eso es un riesgo muy importante. Porque bueno, pues yo tuve que rehacer la plataforma a toda leche 4 veces. Entonces estaba desarrollando funcionalidades sobre una plataforma al tiempo que tenía otro equipo desarrollando una nueva, porque la que había desarrollado, que estaba pensada para aguantar X visitantes al mes, pues había crecido tanto que era imposible. Entonces vamos a hacer una campaña en la tele. Pues lo primero que había que hacer era cambiar la plataforma porque no iba a ser capaz de superar el crecimiento. Y eso mismo nos ha pasado, por ejemplo, en Wallapop, ¿no? Que hemos tenido que rehacer la plataforma tecnológica y no estamos pudiendo desarrollar ciertas funcionalidades que nos interesan al ritmo que nos gustaría, porque es que simplemente aguantar el tráfico que tienes en estos momentos pues es absolutamente brutal. El otro día tuvimos una punta de tráfico en Wallapop absolutamente bestial en el descanso del partido del Mundial. O sea, todo el mundo estaba viendo el partido, después se conectó durante el descanso a la misma hora para ver qué había en Wallapop, ¿no? Entonces ese es uno de los principales problemas que hay que gestionar también y por tanto tienes el riesgo de morir de éxito, ¿no? En ese sentido. Sí, ahí es absolutamente clave contar con un buen plan de stock options que te permita, primero porque es justo, ¿no? Digamos, es justo, digamos, compartir el resultado del trabajo bien hecho y del éxito con el equipo que lo ha hecho parte, ¿no? Entonces yo soy un convencido de que las compañías como las nuestras tienen que apostar claramente por un buen plan de stock options que permita al equipo que ha hecho la apuesta por esa compañía participar, digamos, económicamente del éxito también, ¿no?
Entonces eso es absolutamente justo, pero no solo es justo, sino que además es necesario, porque si quieres atraer al talento bueno y que ese sea fiel dentro de tu compañía, pues estamos ante un sector que a lo mejor no paga grandes salarios, sobre todo en las primeras fases, porque bueno, la compañía, como tú bien dices, pues tiene tensiones de liquidez y te encuentras en muchos momentos que no puedes pagar las nóminas el próximo mes, entonces los salarios son ajustados, pero a cambio el método que tienes para atraer al talento adecuado son los planes de stock options, y esto es absolutamente importante. Y además es clave también, como comentaba antes, en el tema internacional, porque si tú fichas un country manager en un país a 10.000 kilómetros, ese tío lo tienes que hacer socio tuyo, porque estás en sus manos. O sea, puedes llamar todos los días, pero al final es él el que tiene el pulso del negocio y el resultado de tu compañía allí va a ser directamente proporcional a la gestión que él haga allí, ¿no? Entonces, bueno, esa es la herramienta que tenemos. Desafortunadamente aquí en España, pues digamos, el marco fiscal asociado a los planes de stock options pues no es muy afortunado y digamos, no nos permite ser tan competitivos en ese sentido como en otros países, pues como en Inglaterra o en Alemania, donde ellos gozan de un régimen fiscal más apropiado para este tipo, digamos, de retribución que son los planes de stock options. Pero bueno, confiamos que en algún momento pues el gobierno, en la próxima reforma fiscal, en esta no ha podido ser, pues cambie un poco la manera de tratar las stock options y las iguale a las capital gains, a las ganancias de capital, en lugar de ganancias digamos, de IRPF, ¿no? Digamos, por trabajo, ¿no? Porque además eso nos hace poco competitivos. Yo he intentado muchas veces traerme equipos pues, de Londres o de otros sitios, e incluso cuando estábamos con Living Social competíamos para decir, oye, la base del negocio de viajes a nivel europeo la ponemos en Londres o en Barcelona, ¿no? Entonces, claro, Barcelona, aquí tenemos un clima cojonudo, es muy fácil atraer talento, es una ciudad en la que se vive muy bien, y tú hablas con una persona que vive en Londres y dices, oye, vente aquí, y al principio todo es una maravilla. Pero cuando entras en las cuestiones esquematísticas, dices, no, esto son tus partes de stock options, y te preguntan por la fiscalidad, dices, ya la hemos fastidiado. Entonces, no, la explicas y no somos realmente competitivos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las cosas que claramente habría que cambiar. Sí, eso es muy difícil, o sea, realmente es un proceso muy complicado. La mayoría de gente llega a este proceso no tanto por un proceso de reflexión de quién es mi socio ideal, sino por las alternativas que ve en ese momento, o porque está en una cena pensando en un modelo de negocio y se habla con un amigo y acaba siendo este amigo, ¿no? Hombre, el driver principal es la confianza, ¿no? Tiene que ser alguien con el que te sientas cómodo trabajando y con el que compartas el objetivo de lo que queréis crear, ¿no? Eso yo creo que para mí eso es lo más importante. Sin eso no hay nada. Entonces, después de eso, pues, si hubiera un supermercado, pues habría que pedir, oye, pues además yo quiero que sea alguien que no sea como yo. Esto para mí es importante, ¿no? Porque muchas veces vienen, y esto lo decía, por ejemplo, Caviedes, lo explica muy bien, ¿no? Cuando vienen muchos emprendedores a invertir y de repente mira el equipo y dice, coño, si aquí hay 3 MBAs, pues aquí solo falta uno. Entonces, bueno, pues hace falta gente, como yo decía al principio, que se complemente muy bien y que tengan experiencias totalmente complementarias. Eso es importante porque a la hora de organizar la cantidad ingente de cosas que hay que hacer en una startup, pues está bien que a los socios les guste hacer cosas diferentes. Pues a los dos les gusta hacer lo mismo, pues la compañía acaba haciendo una cosa muy bien y todo lo otro muy mal. Entonces yo creo que eso es muy, muy importante. Y sobre todo también porque al final la toma de decisiones es muy complicada en una startup, porque no tienes información, no eres un directivo de una gran multinacional que llega a su despacho, abre el cuadro de mando, ve las ventas de hoy, no sé qué, no tienes ni idea, ¿no? Entonces, y te guías por el olfato. Entonces, al final el hecho de que las personas que trabajan en esa compañía, en el equipo directivo, tengan backgrounds totalmente distintos y percepciones de cómo ven el mundo diferentes, hace que las decisiones que se tomen sean mucho más acertadas porque los debates son mucho más ricos. Yo, por ejemplo, en mi equipo directivo, pues veníamos absolutamente, digamos, de conceptos diferentes y veíamos la empresa de una manera totalmente diferente. Y eso era bueno, era rico, discutíamos mucho. Luego, una vez tomada la decisión, pues oye, esa es la decisión tomada y todos la alineamos. Pero esto hacía más rico todo el proceso de decisiones.
Vale, a ver, yo te diría, ahora mismo estamos viviendo una revolución tecnológica brutal y donde el mundo es absolutamente mobile, ¿no? Pues hace ya un par de meses, por primera vez en Estados Unidos, el tráfico mobile había superado al tráfico desde dispositivos físicos, ¿no? Entonces esto hace que estemos ante un momento en el que es muy fácil, desde el punto de vista, digamos, viral, hacer crecer compañías en el mundo mobile con un reducido presupuesto, digamos, de marketing, ¿no? Entonces yo creo que en todos los negocios es importante, pero desde luego en el mundo de las apps, para ver si realmente coges esa atracción, yo creo que tienes que tener una versión que no sea demasiado beta y una versión más evolucionada de tu producto, porque al final, si sales demasiado pronto y no tienes las funcionalidades correctas, vas a perder ese enganche, digamos, de que los usuarios vean tu producto, les guste y rápidamente subas en el ranking, te des a conocer y haya un modelo viral. Entonces, yo creo que eso es absolutamente fundamental cuando entras en el mundo mobile. Sí, sí, sí. O sea, eso es verdad, esto pasa, ¿no? Digamos, yo ahora desde la perspectiva de inversor también lo veo. Yo siempre prefiero invertir en equipos completos, que no dependen de una persona, y por tanto, pues es clave eso, ¿no? Y además te gusta equipos que se complementen, que sean amplios y que cada uno haga... y además, como inversor, pues tienes... En el caso de mis primeros inversores, pues yo cuando hablaba con ellos bromeaba, lo primero que me dijeron es: Miguel, la moto ni se te ocurra cogerla y mañana te voy a contratar un seguro de vida. Digo, ¿por qué coño? Como te pase algo, ¿qué hacemos, no? Entonces, sí que es verdad que el riesgo en una compañía en el que hay solo un equipo fundador es muy grande. Yo tuve la suerte de las primeras personas que incorporé en Les Bonus, pues fueron personas muy comprometidas, muy buenas, y que siempre gestionaron el proyecto como si fuera suyo. Y de hecho, digamos, yo, como antes decía, pues puse en marcha un buen plan de stock options para reconocerles eso. En el caso concreto de mis primeros inversores, bueno, a uno de ellos, el primero lo conocía y tenía una cierta relación personal, y por tanto esto hace bueno, una muy buena relación personal. Entonces esto hace que la desconfianza, por un lado, que genera el hecho de que estés solo en un proyecto, queda compensada por la confianza de personal que ya teníamos de años de habernos conocido, incluso haber invertido juntos en un proyecto. No, básicamente, digamos, yo en ese momento tenía varios caminos y teníamos encima de la mesa pues, una propuesta de un fondo de capital riesgo, y en este caso, pues estas personas que conocía, pues se lo expliqué en una cena y me dijeron: oye, Miguel, nosotros ahora tenemos una posición, digamos, inversora, ¿nos dejas entrar a nosotros? Y entonces yo pensé, bueno, pues entre incorporar un socio o un inversor que no conozca, con un capital riesgo y tal, o incorporar a alguien que tenga una relación personal importante, pues preferí escoger este camino. Por lo que antes decíamos, ¿no? Porque cuando incorporas socios, pues yo creo que la confianza es importante, ¿no? Si hubiera buscado lo otro, probablemente hubiera incorporado un socio de capital riesgo que después pues, te abre las puertas con otros inversores, ¿no? Internacionales. Y bueno, y en este caso además estos socios me fueron de mucha ayuda, ¿no? También en ese sentido. Sí, bueno, esto es una cosa que pensé mucho. Decir, bueno, ahora cuál es mi siguiente paso, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer después? Y la verdad es que pues le dejabas preguntar y ha hecho 4, ¿eh? Entonces, pero bueno, son todas buenas. Esto lo pensé mucho. La verdad es que el escenario que me planteé fue decir: no quiero hacer solo un proyecto, sino que quiero montar un equipo y quiero participar de un modelo de incubadora que me permita realizar varios proyectos y escalar varios proyectos. Entonces, aunque hubiera podido hacerlo perfectamente solo, pues gracias a la experiencia de Let's Bonus, pues seguramente hubiera tenido la confianza de los inversores y tenía los recursos para hacerlo. Pensé que si lo que quería era hacer un proyecto a 3 años vista, donde escalar varias compañías, lo racional era compartir eso con otros socios que me ayudaran a crear ese ecosistema grande que nos permitiera hacer más de una compañía. Y de esta manera diversificar más el riesgo, ¿no? Cuando fundé Les Bonus lo hice yo solo, es verdad, pero me lo jugué una carta, ¿no? Sin embargo, ahora prefiero apostar a un modelo en el que pueda diversificar. Y eso implica compartir cosas con otros socios que también aportan muchas cosas, por supuesto. Sí, a ver,
Es difícil, yo te diría dos cosas, lo que antes decíamos. Ficha en el equipo personas que, si tú no tienes una experiencia financiera, pues alguien que te aporte la experiencia que tú tienes. Pero sobre todo, no te obsesiones con el business plan. O sea, es decir, yo al final, cuando estábamos haciendo el business plan y pasábamos más de 6 horas mirando el business plan, decía, fuera. Prefiero tener una porquería de business plan, pero mañana tener 5 merchants firmados y en los mejores de la ciudad, ¿no? Entonces yo creo que hay mucha obsesión por tener un buen business plan absolutamente detallado. En muchos es verdad que fondos de capital riesgo hay gente con un perfil muy financiero que le gusta mucho mirar los numeritos y tal, pero es que al final es que es lo menos importante. O sea, tienes que tener una guía de estrategia de la compañía. Pero si en el modelo, en el Excel, tienes 6 variables o 25 variables modelizadas, lo más sencillo, mejor. O sea, yo en Let's Bonus, yo prohibía a la gente hacer PowerPoints. O sea, yo cuando me venía alguien con un PowerPoint a enseñarme una idea, me enfadaba. Digo, no sé, ¿tú no estás agotado? Sí. ¿A qué hora acabaste ayer? A las 12 de la noche, vale. ¿Hoy a qué hora vas a acabar? A las 12 de la noche, vale. ¿Cuántas cosas tienes que hacer? Un montón. Pues no hagas ningún PowerPoint, vienes, me lo cuentas y lo vemos y vete a ver a otro merchant y firma el mejor contrato mañana o monta el vertical de viajes. Entonces, en Let's Bonus, durante los 2 primeros años de la compañía, no se podían hacer PowerPoints de más de una transparencia. No se podía. Estaba todo por hacer. ¿Qué hacíamos haciendo PowerPoints? ¿Para contármelos a mí? ¿No? Entonces, yo creo que, bueno, después evidentemente la compañía coges un tamaño, estás en un modelo ya que requiere mucha más profesionalización y lo mismo aplica a los business plans. O sea, yo creo que hay que tener una guía de estrategia de la compañía, por supuesto, hay que tener controlados los recursos financieros, pero al final la caja de la compañía no la llevas con el business plan. Todos los días miras lo que hay en el banco y si te queda dinero para pagar las nóminas y ya está.